aplicaciones a través de teléfonos para tracking de personas que están contagiadas con COVID. Nosotros hemos hablado, ¿qué opinas de estas aplicaciones que quieren traquear a las personas para cuando estén cerca de otras que tienen COVID o están contagiadas con coronavirus? Eh, es una muy buena pregunta porque hay varios temas importantes en las aplicaciones de rastreo. La primera, tal vez lo primero es la privacidad y en torno a eso ha habido mucha discusión. Lo segundo es también en torno a la precisión que tengan esas herramientas, dependiendo de la tecnología que usan. Por ejemplo, si usas Bluetooth o si usas cosas más sofisticadas para tener un contacto más preciso, como el caso de China. No sé si quieres que mostremos la presentación que Sí, por preparé o favor. lo dejamos para después. Veamos la presentación, terminamos y conversamos con... ¿Nos estás escuchando? Nuestra invitada secreta, que la dejamos ahí. Ahí estoy Ah, sí. escondida. ¿Cómo Y ves estás? que es escondida para que la gente no sepa quién es todavía. Algunos saben. Ya. Luego voy a hacer una pequeña presentación y después comenzamos con la segunda parte. Comienza nomás, Ricardo. Tú lo presentas? Ya, dame un segundo. Creo que es mejor que tú lo presentes. Tengo, Yo te indico lo tengo aquí a manito. Dame un segundo. solamente 5 páginas, pero que yo creo que da una idea de qué es lo importante en este tipo de aplicaciones. Ya, ahí estamos. ¿Puedes ir a la primera? Ahí estamos, en la primera. Ya, entonces yo creo que hay dos temas importantes. Uno es esta dicotomía entre privacidad y salud, que en realidad es una dicotomía falsa. Y no voy a hablar mucho de esto, pero yo recomiendo un artículo que publicamos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo el mes pasado. Lo pueden buscar ustedes, pero ahí está también en el URL. El título ¿Es la privacidad de los datos el precio que debemos pagar para sobrevivir una pandemia? Y está tanto en castellano como en inglés. Pero hoy día me gustaría hablar de qué debemos preocuparnos, y ahí apareció un artículo muy interesante hace muy pocos días, hace 5 días, así que es muy nuevo, que son los 3 temas que uno debiera focalizar. Uno es el impacto ciudadano, otro es la parte tecnológica y finalmente la gobernanza. Este es un trabajo hecho con personas del mundo escandinavo, como Virginia Dignum, que es una de las especialistas en la ética de la inteligencia artificial. Así que si quieres pasamos a la siguiente. Ya, perfecto. Una pregunta, Ricardo. A mí siempre me gusta aclarar estas cosas. Gobernanza a veces no se entiende mucho, pero es básicamente la administración de la aplicación, ¿eso es? Sí, es la administración de la aplicación, ya sea por el gobierno o por la gente, digamos, en general. Perfecto. Perdón. Es un anglicismo de governance en inglés, pero se acepta ya como, la RAE lo acepta como una palabra. Entonces, en el impacto ciudadano hay 6 puntos. Uno, el primero, el más importante, es respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea, no se puede cambiar eso. Segundo, todo el tema de privacidad y protección de datos, que es lo que ya dijimos que era cada vez capaz el tema más importante. Tercero, los derechos de transparencia de datos. Eso significa que cada usuario tiene que controlar sus datos. 4, evitar cualquier tipo de discriminación por la enfermedad, es decir, lo que se ha hablado mucho del carnet COVID, por ejemplo, que podría crear una discriminación entre los que están enfermos y los que no. Luego, algo muy importante, accesibilidad de todo tipo. Y aquí quiero recalcarlo, por eso tengo una segunda línea, que es, por ejemplo, accesibilidad por distinta demografía, por ejemplo, personas de distinta edad, que funcionen todos los idiomas que se necesita, que sea independiente del grado de alfabetización de la persona, es decir, que no dependa de la educación, que también no hayan problemas financieros, es decir, debería ser gratuito. También tiene que ver con la brecha digital, por ejemplo, tiene que tener acceso a Internet, y algo que el 20% de la gente en Chile no lo tiene. Por supuesto hay una parte que son niños, pero por ejemplo igual hay una fracción importante de adultos que no lo tienen. Y todo el tema de educación y formación, es decir, que la gente aprenda bien a usar la aplicación. Y ahora pasamos a la segunda. Luego tenemos los temas tecnológicos. Por ejemplo, algo muy importante es que el protocolo tiene que ser descentralizado. ¿Eso qué significa? Que nadie tiene control
de la aplicación ni de los datos. Es decir, no queremos que sea como China. En Estados Unidos Segundo, en algunas partes están proponiendo la centralizada, que sería la autoridad de salud la que manejara los datos. sí, ahora, esto es independiente si es el gobierno o no. Lo que pasa es que centralizado siempre es un riesgo y lo voy a explicar Ujú. por qué cuando veamos la parte de gobernanza, por qué el problema. Ahora, lo que pasa es que centralizado es mucho más simple de hacer y por eso es que la gente prefiere hacerlo centralizado. El 8 es el manejo de datos minimalista y encriptado, es decir, guardar los mínimos datos posibles. Por ejemplo, debería ser todo esto anónimo, los contactos deben estar protegidos con un identificador y que no sea posible usarlo solamente, por ejemplo, la autoridad de salud puede saber quién es la persona, y encriptado. O solamente cada usuario puede saber al final si se contactó con alguien que tuvo la enfermedad o no. Todo el tema de seguridad, es decir, por supuesto, para evitar hackeos. Otro detalle, facilidad de desactivar y eliminar la app, es decir, que si me arrepiento de usarla por razones que X, por ejemplo, porque estoy siendo discriminado, que sea fácil eliminarla. Y finalmente, que el código abierto para que cualquier persona pueda auditar el código y ver que, por ejemplo, no está haciendo nada raro como mandar información que no debería a otro lugar por Internet. Ujú. El último tema tiene que ver con la gobernanza, que tiene que ver con cómo hacemos que todas estas cosas sean ciertas. Entonces, primero, propiedad pública, es decir, como dijimos, algo gratuito que es de todos, el código abierto es de todos. La gobernanza de datos que sea pública, completamente transparente, es decir, que todos sabemos dónde están nuestros datos, cómo se usan, etc. El uso voluntario, es decir, no puede ser obligatorio. Que haya un fin del periodo de uso claramente especificado, por ejemplo, que se sepa que los datos van a borrarse, por ejemplo, después que haya un cierto evento, un anuncio del gobierno que ha terminado la pandemia, porque si no, esto se podría usar para otros fines. Y ahí está el punto 17, prohibición a usos alternativos, es decir, no se puede usar para nada más que la pandemia. Por supuesto, que la legislación y políticas de uso sean muy claras, es decir, está todo regulado. Proceso de diseño abierto y con evaluación de impacto, es decir, todo completamente transparente, también el diseño y la evaluación. Y finalmente, algo muy importante, derecho a reclamo, lo que se llama to contest en inglés, y a compensación por mal uso. Es decir, si alguien es discriminado o alguien abusa de los datos personales, que uno pueda tener vías legales para reclamar. No sé si hay alguna pregunta, pero aquí hay 4 ejemplos. Por ejemplo, está uno alemán, otro del Reino Unido, uno de los más famosos que se usa en Singapur, que es voluntario y que es como una buena base, y las recomendaciones del organismo europeo de privacidad de datos. Y estos gráficos no son simples de leer, pero básicamente pueden entender que la parte amarilla es el impacto en los ciudadanos, la parte azul es la tecnología y la parte verde la gobernanza. Y lo que está dentro en color indica cuánto de esas características que mencioné de la 1 a la 19 se cumplen. Entonces, si llega al borde, se cumple el 100%, si llega a la mitad, se cumple el 50%, y si no llega, no se cumple nada. Y aquí pueden ver como, dependiendo de estas cosas, eh, el cumplimiento de estas 19 categorías es distinto. Por ejemplo, en el caso de la alemana es 76%, si leo bien. En el caso de la de Reino Unido es 42%, o sea, muy bajo. En el caso de la de Singapur es 66%. Y en el caso de las recomendaciones de la Unión Europea es 71%. Y en este caso la alemana cumpliría más de estas características que tienen estos investigadores que son importantes para estas apps. Así que lo interesante de este marco sociotecnológico es que podemos tomar la app que estamos diseñando y hacer este gráfico y ver, mira, cuánto cumple. Y ver si Perfecto, estamos comparables con otras apps. perfecto. Y aquí estaría, Alemania estaría dentro de lo que está recomendando la Unión Europea en algunos aspectos más y en otros menos, ¿no? Exactamente, por ejemplo, cumple más con este marco sociotecnológico, pero por ejemplo, no cumple con, yo estoy viendo al menos 2 recomendaciones de la Unión Europea, una en la parte de gobernanza, que es la número 19,
Claro. y una en la parte de impacto de los ciudadanos, que es la número 4. En todo el resto, tampoco estaría cumpliendo la de gobernanza número 12, y el resto la estaría cumpliendo. O sea, la alemana no cumple 3 de las recomendaciones de la Unión Europea, pero, por ejemplo, tienen otras que las recomendaciones de la Unión Europea no tienen. Y en el caso de la Unión Europea, ¿hay algún tipo de organismo que vela porque si los ciudadanos reclaman o un país no lo está cumpliendo o todavía está todo muy en pañales? No, porque estas son recomendaciones de la Unión Europea, no es una No ley. son, Y que no hay nada, no hay nada. un país podría no hacerlo, pero por ejemplo, cuando la Unión Europea recomienda algo, es bastante fuerte porque la gente, si no, tiene derecho al menos a reclamar diciendo no estamos siguiendo la recomendación de la Unión Europea, y eso es bastante fuerte en Europa. Ricardo, ¿tú recomendarías usar la de Singapur? ¿Estás usando el Bluetooth con acercamiento y frecuencias de radio de baja frecuencia, valga la redundancia? ¿Qué opinas de esa tecnología? ¿O crees que no importa que sea con Wi-Fi, NFC o Bluetooth, da lo mismo? Yo creo que hace diferencia para la parte de exactitud del contacto, y ahí Bluetooth no es tan exacto. Pero si hay que usar alguna así rápido, yo creo que la de Singapur fue bastante inicial y está bastante bien diseñada. Pero yo creo que pronto van a salir algunas muy parecidas que usan ese diseño, pero que mejoran Exacto. algunos aspectos, y espero que sean tan buenas como la de Alemania. ¿Y qué opinas de que Google y Apple hayan sacado sus propias aplicaciones? ¿Las has mirado? ¿Las has analizado algo? Eh, la he mirado, no la he analizado desde el punto de vista de este marco conceptual, pero el miedo es que básicamente si hay alguna empresa detrás, que si los datos se usan para otros fines. Esa es Exacto. la pregunta, o sea, si confía o no en que esos datos son, por ejemplo, descentralizados y nadie los va a usar para otros fines. Yo confío en ese sentido más en Apple, que usa lo que se llama privacidad diferencial para toda la información que acumula el usuario, que en Google, que no lo usa. Claro. Entonces, por ejemplo, yo creo que Apple se ha distinguido en tratar de respetar la privacidad de las personas. Ahora, espero que como están haciéndolo en conjunto, ocupen lo de Apple y no lo de Google. Sí. Ellos han bajado varias aplicaciones que han subido al market share de Apple porque tratan de robar finalmente la información personal de los usuarios diciendo que ayudan a combatir el coronavirus. Pero bueno, siempre Mm. hay gente que trata de estafar con los datos, sobre todo hoy en día. Y eso mismo era de lo que íbamos a hablar en nuestra segunda parte de la conversación hoy día.